Y bueno, ahora continuaremos con el tema de las variaciones, pero ahora será para el tema de... Estamos en el tema de si variables. Entonces aquí en si variables nos falta el tema, aquí en el documento nos habla acerca de uno de otros si variables que son materiales indirectos y empaques. Entonces nos falta aún hacer este cálculo. Entonces nos vamos aquí, Excel, materiales indirectos y empaques. Entonces primero que todo vamos a calcular el tema del costo estándar para camisas y para pantalones. Bueno, entonces nos dice que para calcular el costo estándar necesitaríamos el costo estándar unitario y necesitaríamos la producción real. Entonces, el costo estándar unitario para las camisas lo tenemos aquí, que sería 130, y para pantalón 215. 130 y 215. Y la producción real, tenemos que para camisas es 1962 y para los pantalones 1274. 1962 y 1274. Entonces ahora haremos el cálculo. Este costo unitario por el total que se produjo y ahora sumaremos ambos. Entonces tenemos que o sea, tenemos un costo estándar de 528.970 pesos. Y ahora calcularemos el tema de el costo de variación. El costo de variación nos dice que sería el costo estándar unitario, perdón, sería el costo real menos el costo estándar que fue el que acabamos de calcular. Entonces, como costo real, nos vamos a la hoja del taller y nos vamos a la información de la ejecución ya. Aquí podemos otros variables, unidad, empaques, y nos dice que el total fueron 550.317. 550.317. Y como costo estándar tenemos el que acabamos de calcular, 528.970. Entonces nos daría una diferencia de 21.347 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros teníamos programado gastarnos 528.970 pesos, pero en realidad nos gastamos más, nos gastamos 550.317. ¿Eso es una variación favorable o desfavorable? Claramente, como podemos ver, esto es una variación desfavorable, ya que nos gastamos más de lo que teníamos proyectado. Entonces ya esto pues no lo podríamos explicar de una forma, pues no lo podríamos explicar a través de la variación de precio y la variación de cantidad, ya que en la hoja de lo ya ejecutado no nos presenta mucha información, acerca de cómo se ha distribuido esto y cuánto se gastó como la camisa, cuánto se gastó los pantalones. Además, al ser como una diferencia no tan grande, entonces esta simplemente la podríamos llevar al costo de la mercancía vendida y ya. Entonces a continuación seguiremos con lo que son los sí fijos. Entonces ahora continuaremos con lo que es la variación de los sí fijos.
Entonces para ello trabajaremos con dos de las fórmulas que hemos estado desarrollando anteriormente, que es el costo de la variación y el costo estándar. Y comenzaremos a trabajar con dos nuevas fórmulas, que sería la variación de presupuesto y la variación de capacidad. Nosotros anteriormente trabajamos era con la variación de precio y la variación de cantidad, pero ahora para nosotros poder justificar de dónde sale esta variación del costo, entonces lo haremos a través de las fórmulas que acabo de decir, que son variación de presupuesto y variación de capacidad. Entonces la variación de presupuesto está explicada de la siguiente manera, o su fórmula vendría siendo la siguiente: serían unos CIF fijos reales menos unos CIF fijos presupuestados. Y para la variación de la capacidad tenemos dos fórmulas para hacerlo. Entonces, la primera nos habla de un nivel de operación. Entonces sería nivel de operación presupuestado menos un nivel de operación estándar, y esto sobre un nivel de operación presupuestada. Entonces ya esto lo multiplicaremos por lo que son unos CIF reales, por lo que son unos CIF fijos presupuestados, perdón. Bueno, entonces para la segunda fórmula nos habla de un nivel de operación presupuestado menos un nivel de operación por unos CIF presupuestados sobre el nivel de operación presupuestado. Entonces con esta fórmula es que comenzaremos ya a desarrollar lo que son las variaciones de los costos fijos. Bueno, entonces primero que todo vamos a comenzar con lo que es el costo estándar. Para camisas, para pantalones. Entonces primero que todo debemos hallar como la tasa de distribución también, cómo se van a distribuir esos IF, y en el documento me dice que se van a distribuir a través de la mano de obra. Entonces nos vamos al documento, nos dice que esos CIF fijos serán de 19.180.555. 19.180 19
180, 555. Entonces, para hallar la tasa, debemos mirar cuántos minutos se va a gastar en camisas, en pantalones y cuánto se tenía presupuestado producir de cada uno. Entonces comenzamos con, me dice que para la producción proyectada para camisas era de 1800 y en total se iba a gastar, en el proceso de corte se iba a gastar 30 minutos y para la confección se iba a gastar 20 minutos, para un total de 50 minutos. Entonces tenemos 50 minutos que se gastará por 1800 camisas, más para el otro se gastará, me dice que se van a producir 1300 pantalones y se gastará 20 minutos en el proceso de corte y 18 minutos en el proceso de confección, para un total de 38 minutos. Entonces tenemos 38 minutos por las 1300 pantalones que dijo que se iban a producir. Entonces la tasa será igual a el total de sí fijos presupuestados dividido el total de minutos que se iban a gastar, para un total de 137.593. Esto nos va a dar como el costo de cada minuto. Entonces comenzamos con minutos necesarios tasa de distribución, la tasa que vamos a manejar, que serían estos 137, costo unitario, producción real, y aquí nos daría el costo estándar como tal que vamos a calcular. Entonces los minutos necesarios para camisas ya dijimos que eran 50, para pantalones 38. Entonces la tasa que tenemos será la que acabamos de calcular, 137 y 137. Entonces el costo unitario que nos dará por producto será igual a cantidad de minutos por la tasa, serían 6.879 para camisas y 5.228 para pantalones. Entonces la producción real para camisas me dice que fue 1962 y para pantalones lo tenemos aquí, 1274. Entonces ahora multiplicaremos el costo unitario por las unidades producidas, por la producción real. Entonces tendremos, sumaremos el costo estándar de camisas y pantalones, que nos da un total de 20.159.121. Entonces ahora haremos lo que es el costo de variación. Me dice que es el costo real menos el costo estándar. Entonces, como costo real tenemos aquí para los sí fijos 20.293.055. 20.293.055. Y como costos estándar tenemos lo que acabamos de calcular, que fueron los 20.159.000. Entonces nos da una diferencia de 133.934.
Entonces estos 133.934 serán los que vamos a explicar a través de la variación de presupuesto y a través de la variación de capacidad. Entonces eso es favorable o desfavorable. Entonces podemos ver que teníamos presupuestado que nos íbamos a gastar 20.159.121. Nos gastamos más. Entonces esto es una variación desfavorable para la empresa. Nosotros para explicar esto que fue la variación del costo de los sí fijos, podríamos ir a mirar qué componen esos sí fijos. Tenemos en esta hoja que los sí fijos están compuestos por una depreciación de máquinas, por una depreciación de los muebles, por un arrendamiento de bodega, un jefe de producción, acueducto, teléfono, mantenimiento, máquinas y un arrendamiento. ¿Por qué pudo ser que este valor se me pudo haber aumentado? Tal vez puede ser porque utilicé otro método de depreciación para las máquinas o los muebles. Puede ser porque el arrendamiento de bodega no arrendé la bodega que tenía proyectado, sino que fue otra. O además me le sumaron costos a esta. El jefe de producción tuve que pagarle de más. No pude conseguir el que pensé, entonces me tocó conseguir uno un poquito más costoso. También el teléfono de planta de producción, me tocó como comprar un plan, requería como de más minutos, entonces compré un plan que valía mucho más. Tuve que hacerle más mantenimiento del que pensé a las máquinas y el arrendamiento de equipo de cómputo. Tal vez con los computadores que tenía proyectados arrendar no era suficiente, entonces tuve que arrendar unos de mejor calidad. Entonces ahí puede estar como podemos encontrar la diferencia para que estos sí hayan aumentado. Entonces ahora vendremos con el tema de la variación de presupuesto. Entonces la variación de presupuesto me dice que es los sí fijos reales menos los sí presupuestados. ¿Cuáles son los sí fijos reales? Son estos 20.293.055. Y como sí presupuestados tenemos los 19.180.555, que son los que se tenían proyectados de enero primero. Entonces la diferencia será la siguiente. Tenemos una diferencia de 1.112.500 pesos. ¿Es favorable o desfavorable? Claramente es desfavorable, ya que nos gastamos más de lo que teníamos presupuestado en enero primero. Entonces ahora comenzaremos a calcular lo que es la variación de capacidad. Entonces, para la variación de capacidad, entonces necesitaremos calcular lo que es el nivel de operación presupuestado y el nivel de operación estándar. Entonces para ello necesitamos camisas, pantalones. Entonces, las camisas, ¿cuánto era la producción presupuestada? Perdón. La producción presupuestada, entonces, para camisas se tenía presupuestada 1.800 y para pantalones se tenía presupuestada 1.300. Entonces me dice que los minutos necesarios para camisas eran 50 minutos y para pantalones me dice que eran 38 minutos. Entonces ahora multiplicaremos.
Bueno, y ahora calcularemos el nivel de operación estándar, que ahora será para camisas también, para pantalones. Entonces, esta vez no será una producción presupuestada, sino que ahora sí lo haremos con la producción real. Entonces, la producción real de camisas fueron 1962 y pantalones se produjeron 1274. Me dice que los minutos necesarios seguirán siendo los mismos. Minutos necesarios. Entonces seguirán siendo 50 minutos y 38 minutos. Para un total de perdón, aquí multiplico de 98.100 para lo que es camisas y 48.412 para lo que es pantalones. Entonces aquí podremos sumar también estos. Aquí suma. Listo. Pues ahora, como ya tenemos lo que es la variación de capacidad para el nivel de operación presupuestado, que nos dio 139.400, y para el nivel de operación estándar, que nos dio 146.512 pesos, entonces ahora ya haremos la variación de capacidad a través de la fórmula número 1. Entonces, fórmula 1, que nos dice que será el nivel de operación presupuestado. Entonces, nivel de operación presupuestado tenemos que son 139.400 menos el nivel de operación estándar sobre el nivel de operación presupuestado, y esto lo multiplicaremos por lo que son los sí fijos presupuestados, que los tenemos aquí más arriba, que son los 19.180.555. Bueno, entonces, haciendo uso de la fórmula, nos dice que nivel de operación presupuestado menos nivel de operación estándar menos nivel de operación estándar sobre el nivel de operación presupuestado, y esto multiplicado por los fijos presupuestados que teníamos a enero primero, nos da un total de menos 978.556 pesos. Entonces ahora vamos a mirar si esta variación de presupuesto y la variación de la capacidad sí me van a dar igual a la variación del costo. Entonces tenemos una variación de presupuesto de 1.112.500 menos o más la variación en la capacidad que teníamos, para darnos un total de 133.934, lo cual nos dice que este costo de variación sí está bien explicado por la variación del presupuesto y la variación de la capacidad. ¿Eso qué nos quiere decir en este momento? Que pues fue negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variación en la capacidad fue favorable. ¿Por qué? Esto quiere decir que pues no hubo como una tasa de ociosidad significativa, o sea que las personas realmente manejaron bien como su tiempo, y pues las personas están en sí como haciendo más de lo que
se tenía proyectado que hicieran. Entonces, para eso también podemos calcular lo que es la tasa de ociosidad, que nos dice que es el nivel de operación presupuestado menos el nivel de operación estándar sobre el nivel de operación presupuestado. Nivel de operación presupuestado. Entonces esto me da igual a nivel de operación presupuestado, que ya lo teníamos, 139.400, menos nivel de operación estándar, y ya esto dividido el nivel de operación presupuestado. Vamos aquí, porcentaje, entonces nos da una tasa de menos 5%, lo que dije anteriormente, que las personas están haciendo como más de lo que deberían hacer, más de lo que se tenía proyectado. O sea que la tasa de ociosidad, y en este caso, es favorable, porque no se está como perdiendo el tiempo en la empresa. La capacidad de la empresa se está aprovechando al máximo, y además se está haciendo más de lo que se debería hacer. Bueno, entonces a continuación ya comenzaremos con el tema de las transacciones para estos hechos que acabamos de hacer, que fue la materia prima, los procesos, los invariables, y estos que fueron los CIF fijos.